Bueno, pues volvemos a nuestra serie. Para aquellos que nos visitáis, saber que estamos con el Sermón del Monte, exponiéndolo parte a parte, todo el sermón. Y estamos ante, como ya se ha dicho otras veces, ante el discurso de Jesús, que da la vuelta a todo, y es el mensaje que expone una nueva forma de vivir. No sé si después de la predicación se va a tocar este tema de Rosendo, no lo sé. ¿Sí? Pero el sermón del monte, ahí Jesús, el sermón de Jesús se podría cantar perfectamente desde una de estas estrofas del tema Maneras de vivir, que supongo que lo habéis escuchado varias veces, y como dice, descuélgate del estante, y si te quieres venir, tengo una plaza vacante, maneras de vivir. Pues es un poco lo que Jesús expone en el sermón del monte, una manera de vivir. Y los asuntos que hoy toca abordar del Sermón del Monte son también muy de las canciones de Rosendo, que es la ira, el adulterio y el divorcio. ¿Vale? Esto es un tema ideal para no dormirse en la predicación, para estar en la silla pues un poquito menos cómodo de lo normal. Y bueno, como siempre hacemos con todas las predicaciones, se trata de escudriñarlo todo y de retener lo bueno de lo que se comente, ¿no? El domingo pasado me dijeron que los adolescentes iban a quedar aquí. Hola, adolescentes. Y yo dije, hombre, pues este tema, no sé, muy para adolescentes, pues oye, pues no, no es. Pero sí, sí es para adolescentes, porque esto es como las cremas antiarrugas. Hay que echárselas de joven y no ya cuando te salen las arrugas que ya no hacen efecto, ¿no? Entonces es mejor escuchar esto antes que cuando ya no se pueda poner remedio. Así que bueno, y le he puesto un título a estos tres textos que de algún modo van relacionados, obviamente, pues en 30-35 minutos desarrollarlo, explicar, entrar a todos los ángulos que tienen temas que son muy delicados, complejos, no hace falta decir que son polémicos, que dependiendo la iglesia, el contexto se ven de maneras diferentes, por eso digo que se trata de escudriñar, retener lo bueno y no vamos a poder entrar en muchos de los ángulos. Pero lo importante, esto ya a modo de spoiler, es que Jesús aquí nos habla de lo que quiere transformar en nuestras relaciones antes de que se rompan. Que eso es muy importante, ¿no? Jesús sigue yendo, como en todo el sermón, a la raíz del corazón, a la raíz, como ya se también comentó en la última exposición, de la ley de Moisés, denunciando la manipulación que había de la ley a conveniencia. Así que esto es importante también para los jóvenes y para todos. No se trata de portarse mejor, sino de entender el propósito de las cosas y de abrazar la vida de otra manera. Por eso lo de maneras de vivir. Al final no es un listado de conductas o de formas de actuar, sino de entender la vida de otra manera. Y es lo que Jesús quiere transmitir y llevar al corazón de sus oyentes. Así que bueno, el primer texto de los tres, uno ira, adulterio, carta de repudio. Voy a pedir a María. ¿Se puede encender el micrófono? Son las que van a leer el texto porque estaban delante. Oíste que fue dicho a los antiguos. Se escucha, ¿no? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se moje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gracias. Pues es un texto muy radical, muy duro, que habla de la importancia de cómo nos dirigimos a los demás, de una manera, como digo, muy
muy radical. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, y este texto, esta exposición de Jesús, pues habla del tipo de ira que se convierte en pecado, pues que es aquella que estalla en la cara del otro y que daña las relaciones. Fijaos además que el texto comienza con el oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, porque para Jesús esto es tan radical y le da tanta importancia que las malas formas, el insulto, las malas palabras, algo que a lo mejor en varias capas de nuestra sociedad cada vez se normaliza más, se naturaliza como parte de las relaciones, para Jesús es algo extremo en cuanto a condena y advertencia. Es más extremo no puede ser, lo está equiparando de algún modo a una muerte, a un asesinato lento. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, el que insulta, el que habla mal. Y esto es muy importante porque, como digo, cada vez la sociedad está más polarizada y se van normalizando el modo hater, ¿no? La agresividad. Y para Jesús esto crea una muerte lenta. O sea, está hablando de algo equiparable al asesinato y, por supuesto, pues va afectando en la relación con el otro y en la comunidad. Por eso, Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, aunque esté dentro de tu propia iglesia, entre tanto que estás con él en el camino. Así que esto hay que recordarlo porque igual es un contravalor del reino, que la búsqueda de reconciliación no es algo opcional, sino que es una práctica espiritual activa, urgente y obligatoria. ¿Vale? Bueno, pues como decía, que el concepto hater no tiene cabida en la iglesia, por muy normal que sea en otros entornos. Esto incluye las redes sociales y, en definitiva, la espiritualidad, que no cuida de la salud emocional de quienes nos rodean, que no es sensible, que no es empática hacia el otro, que somos capaces de decir cualquier cosa, a veces por amor a la verdad, cuando en realidad es más carnal de lo que podemos pensar, etcétera. Quien en definitiva no ve en el otro la imagen de Dios, pues no tiene cabida en el reino. Como digo, un mensaje muy radical. Bueno, como aplicación, aunque normalmente las aplicaciones prácticas ya están al final, pero como aquí son 3 textos relacionados pero diferentes, yo tengo aquí una sugerencia de aplicación práctica que lo voy a poner esta semana en el chat de la iglesia y que es un devocional, ¿vale? Y el texto elegido es, no se ponga el sol sobre tu enojo, que viene a decir, no esperes ni siquiera que acabe el día para reconciliarte con los demás. Aquí los esquimales tienen más margen, porque sabéis que dura 6 meses el día hasta que se pone el sol, pero nosotros tenemos menos, ¿no? Y más ahora en invierno. O sea, la idea es buscar la reconciliación. Y bueno, unas reflexiones que las suelto aquí y que, como ya digo, durante la semana, y esto también animo a otros que vayáis exponiendo, que estaría muy bien que en el chat de la iglesia, después de dar la enseñanza o la predicación, se pudieran dejar reflexiones, algún detalle, sin saturar el chat. Ya sabemos que esto a nadie nos gusta, pero poder seguir desarrollando la meditación en la palabra, ¿no? No dejes que pase el día sin arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo para buscar la reconciliación? Porque aquí es un mensaje personal, no es esperar al que el otro, de iniciativa, ¿no? Esperar a que el otro se mueva. No acumules rencor, porque eso al final perjudica el amarte a ti mismo correctamente y te perjudica para amar bien al prójimo. Revisa y medita esta semana acerca de conflictos no resueltos, mensajes no enviados, perdones postergados o incluso castigar a otros con el silencio, ¿no? Esto es un poco lo que es el ghosting, que también es una forma de desprecio, ¿no? Así que bueno, pasamos al siguiente texto, hay que ir así rapidito. Jesús y el adulterio. Sarai, tú que además eres profesora de él, estás acostumbrada, ¿lo puedes leer? A ver el micrófono y si no en voz alta, ¿no? Vale. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Gracias.
Pues bueno, en el anterior punto, por eso digo que también va relacionados, el mirar al otro como imagen de Dios es algo fundamental antes de hablar, de actuar, y en este párrafo, pues exactamente lo mismo. Lutero tenía una frase que decía: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan su nido en ella. Y bueno, pues de un poco creo que está recogido en este texto. El pecado no es sentir atracción, ¿vale?, hacia otra persona. El mirar para codiciar, que esto también tiene, digamos, su miga y su de tirar ahí un poco del hilo, tiene más que ver con asumir como normal o plausible una visión utilitarista o cosificada o de persona-objeto en tu cabeza. Es decir, no es tan malo. O sea, el pensar que la otra persona de algún modo pueda, si se da la circunstancia, ser usada para beneficio personal. O sea, el dar esa concesión tiene que ver un poco con el concepto de mirar para codiciar. Y esto, bueno, pues como todos sabemos, es algo que destroza todo, las relaciones, la familia, a personas particulares, y también sabemos, por desgracia, que también hace mucho daño al testimonio público de la Iglesia. Así que bueno, y por eso Jesús es tan absolutamente radical, ¿vale? Pocas veces Jesús es tan radical en su juicio, en su condena de prácticas como las que acabamos de ver y que tienen que ver con las relaciones personales, ¿vale? Es muy interesante esto. Hace un año, en el Colegio de Psicólogos de Madrid, de hecho estuve esta semana echando un ojo, sacó un informe en el que argumentaba que precisamente esto que acabo de decir, el naturalizar como normal, como parte de lo plausible, el mirar a las otras personas, en tener en la cabeza la idea de objeto sexual, estaba detrás de muchos problemas de salud mental, relacionales e incluso de agresiones sexuales. Incluso no solamente del que emite esta idea cosificada, sino de quien lo recibe. Hablaba de chicas, de mujeres que se daban cuenta que su imagen, su aspecto físico era muy importante y se veían con la presión de tener un cuerpo de tal manera, de vestir de tal manera, porque sabían que en su entorno estaban recibiendo esa visión cosificada como persona. Entonces, bueno, pues esto que dice Jesús y la gravedad que tiene va desde el mero momento, no de cometer ya el acto de adulterio, que eso es un pecado, bueno, evidente, incluso hasta en la sociedad se ve como algo generalmente muy malo, sino como ya el trato, el actuar, el empezar a moverse o a pensar como que esto es natural. La fidelidad, eso es muy interesante si lo vemos a través de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es uno de los baluartes y la base de las relaciones, de la relación de Dios con su pueblo, continuamente cuando habla con Israel del pacto de Dios, de cómo deben funcionar las cosas, cómo debe relacionarse, habla en base a la fidelidad, en base a este compromiso. Conoce pues que Yahvé, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Bueno, y esto nos lleva al tercer párrafo, que me voy a detener un poco más, precisamente porque es más, aunque es el más corto como texto. Damari, ¿lo puedes leer? Bien fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, esto, como ya he dicho antes, texto complicado, contenido sensible, y aquí voy a utilizar unos minutos, si necesitamos ahí un poco más de concentración, para dar un poco del contexto legal y social, porque esto de la carta de repudio está muy en un contexto legal y social, ¿vale?, que hay que tenerlo muy en cuenta antes de analizar, y esto es algo además que para cualquier texto bíblico es muy importante entender el contexto, pero especialmente para este. Vale, marco súper general para acercarse, pues allá arriba está la escritura, ¿no?, los receptores del Nuevo Testamento, en este caso también, como un poco más concreto, el auditorio del Sermón del Monte, ¿vale? No todo el Nuevo Testamento está en el mismo auditorio, elementos a tener en cuenta, y luego en toda la Biblia es importante saber que los receptores están bajo la cultura y mentalidad del Imperio Romano, valores sociales, relacionales. Eso, si tú vas leyendo todo el Nuevo Testamento,
ves que se asumen, ¿vale? Es muy interesante poderse leer, yo qué sé, a mí una profesora del seminario me lo recomendó y me dio muchísima luz para entender el Nuevo Testamento, que era un libro que estaba en mi universidad, hay muchos, que iban sobre cómo era la familia en el Imperio Romano durante el siglo I, y te daba luz a muchos textos bíblicos que eran más confusos, por lo menos para mí hasta ahora. Entonces, bueno, hay veces textos difíciles, sobre todo como este, que esta parte es fundamental, ¿no? La cultura, la mentalidad, las leyes romanas, ¿vale? Y por supuesto la cultura y la mentalidad del judaísmo, ¿no? Y las leyes judías, que esto además va por geografías. Ya sé que esto es un poco clase historia, pero es muy importante para textos como el de Mateo, que va dirigido a una región que es más bien la región de Judea, el judaísmo más estricto y que mejor conocía la Torá, y que además Roma daba más libertad de leyes y de autonomía a ciertas regiones. Judea, que es donde estaba el Sanedrín, los judíos, ahí tenían como mucha más libertad de leyes, pero fuera, lo que se viene hablando de la diáspora en el resto del imperio, no eran exactamente las mismas leyes las que condicionaban las relaciones, ¿vale? Así que bueno, hay diferencias importantes. Algo que sí que es general a todo el mundo, a todo el mundo del Nuevo Testamento, pues es que las mujeres tenían menos derechos, tanto en Israel como en el Imperio. Eran muy dependientes extremadamente de un varón para sobrevivir, que solía ser su padre o su marido. Insisto, esto es muy importante para entender el texto. El matrimonio en esta época se concebía como una unión práctica, que había derechos y obligaciones para el hombre y para la mujer. Ya prácticamente la monogamia es asentada desde hace 1 o 2 siglos, tanto por Roma como por los judíos, aunque existía, pero bueno, ya era, la poligamia existía, pero la monogamia ya era lo normal. Y sobre todo se daban las uniones. En la Biblia, aunque leemos la palabra matrimonio, el término suele ser gamos, que es unión, ¿vale? Sí, en cierto modo era un matrimonio, aunque bajo leyes distintas a las nuestras, y que se establecían sobre todo para mantener el legado familiar y económico. Era el principio básico del matrimonio. Eran raros, aunque existían, sobre todo en las clases más bajas, los matrimonios por amor, como románticos, como los que tenemos ahora, pero no era el principal objetivo, ni muchísimo menos del matrimonio. O sea, el estilo romántico no existía, no era el objeto principal. Y bueno, podríamos hablar de muchas más diferencias y bueno, nosotros como cristianos es verdad que tenemos que entenderla para al final absorber los principios. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en algún seminario sobre el noviazgo, tenemos que hablar sobre el noviazgo cristiano basados en principios bíblicos, pero no podemos hablar del noviazgo bíblico porque en la Biblia no existen los noviazgos. ¿Me explico? Bueno, esto ya sé que es así como denso, pero es importante porque si no podemos proyectar sobre el texto cualquier idea moderna que no tenga nada que ver con lo que está pasando, ¿vale? Así que, insisto, toca un poco hoy hacer este esfuerzo de acercamiento. Importante también conocer un poquito más lo que se estaba cociendo cuando Jesús habla del Sermón del Monte. La carta de repudio, basado en Deuteronomio 24.1, que era lo que aquí se está debatiendo, ¿no? Lo que hacía de facto el divorcio. Había principalmente 2 escuelas de interpretación, una llamada Shammai, que es la persona que lo inicia, que ahí el divorcio solo por falta sexual grave, resumiendo mucho lo que pensaban, y luego había otra escuela que se llamaba Hillel, que era mayoritaria entre los fariseos. Hillel, este hombre, fue presidente del Sanedrín, o sea, para que veáis un poco la influencia que tenía. Pocos años antes de Jesús, creó una escuela, o sea, él creó una escuela y seguían esta línea dentro del punto del divorcio. Mayoritaria entre los fariseos y divorcio por cualquier cosa, prácticamente. Hay testimonios de que si le salían mal las lentejas a la esposa, ya valía para expulsarla. Y eso está, digamos, ahí documentado, ¿no? Vale. Los saduceos eran todavía más laxos, ¿vale? O sea, estaban dentro de esta corriente de aquí divorcio por cualquier cosa, pero eran todavía más laxos, o sea, como que da igual. Tú puedes darlo y no tienes casi ni que justificarlo, mayoritario, ¿vale? Lo estoy también no haciendo simplista, pero sí simplificado. ¿Qué más?
La carta de repudio de Deuteronomio 24:1, ahí se ve que solamente el varón podía dar la carta. Esto es muy importante para el texto de hoy, que solo el varón podía ejercer este derecho de repudio dentro del judaísmo más estricto, ¿vale? Y si os dais cuenta, y eso no es un detalle menor, Jesús está dirigiendo a los varones en el texto de hoy, no está hablando en general, habla a los varones, ¿vale? En cuanto a la carta de repudio. Y Mateo, que es lo que estamos viendo, se dirige a judíos convertidos, pues eso, de Judea y alrededores. Como decía antes, Roma respeta las leyes internas judías. Y aquí he puesto varios ejemplos de historiadores. La Misná lo va a recoger, aunque se escribe después, pero recoge tradiciones antiguas. Flavio Josefo, Filón de Alejandría, todos estos atestiguan que el repudio en Israel, en Judea, lo daban solo los varones, ¿vale? Y luego alguno dirá, sí, pero hay dos textos que aparecen, uno en Marcos y otro en 1 de Corintios, donde hay dos frases donde sí que parece y que deja entrever la posibilidad de que la mujer también podía dar repudio. Pero es muy importante entender que estas dos alusiones que están ahí se están dirigiendo ya fuera, tiene un auditorio diferente al estrictamente judío. Ya sé que esto es un poco como, ostras, pero para podernos ajustar a lo que está pasando, a qué está confrontando Jesús, es detalle un poco denso, insisto, pero importante. Marcos está escrito para, digamos, todo el imperio, donde ya hay gentiles, hay judíos, de hecho además se nota por el lenguaje que usa, porque da explicaciones de la Torá, y esto se hacía porque tal, porque hay un auditorio más amplio. Y por supuesto, 1 Corintios 7, Pablo, que también habla de que una mujer evalúa de cuando podía dar la carta de repudio, el divorcio, y es que bajo el Imperio Romano las mujeres sí podían dar carta de repudio. No para los judíos más estrictos, pero dentro del imperio las leyes permitían a la mujer darla. Bueno, espero que quede claro, por lo menos así luego se puede ampliar, podemos hablar fuera, pero esto también ayuda a ver que no hay incongruencias, porque a veces los escépticos a veces han atacado la Biblia por esto. Claro, pero aquí fíjate, Mateo, yo esto lo he llegado a leer. Decís que es palabra de Dios, pero aquí habla de una manera, habla a los hombres, y en otro texto, en cambio, sí que aparece que las mujeres pueden, pero no son incongruencias, sino que es muy importante entender que van dirigidos a destinatarios, a públicos también que viven en situaciones legales distintas. ¿Vale? O sea, no existe ningún tipo de disonancia, sino que tiene su sentido. De hecho, refuerza incluso hasta la inspiración divina el hecho de poder atender a distintas casuísticas que existían. Bueno, ya sé que esto puede ser complejo, pero es que la vida es compleja. Y las leyes son complejas y cuando hay 2000 años de diferencias, hay textos, gracias a Dios no son todos, pero hay textos que sí que exigen un poquito escarbar, ¿vale? Jesús dice, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la palabra fornicación es porneia, de donde viene pornografía, ¿vale? Y que significa literalmente inmoralidad sexual inaceptable. El término puede resultar un poco ambiguo, pero gracias, aquí, o sea, ¿pero qué significa exactamente? Bueno, nos ayuda, por ejemplo, el hecho de que la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento en griego que el propio Mateo utiliza, ¿vale? O sea, por la manera en que cita el Antiguo Testamento, se ve que usa muchas veces la Septuaginta, traducción en griego del Antiguo Testamento, y esto nos ayuda a entender mejor a qué se podían referir con porneia, porque, por ejemplo, en esta Biblia que usaba el autor de Mateo, pues, por ejemplo, aparecía efectivamente el adulterio y otras prácticas, como las recogidas en Levítico 18 y 19, que son un montón, que son incesto, que son prostitución, bestialismo. Bueno, hay ciertas prácticas que ahí aparecen definidas como porneia, ¿vale? Entonces, en fin, relación sexual inaceptable y en concreto para los judíos, cuando escuchaban este término, pues muchas de estas. También se usa mucho en el Antiguo Testamento para hablar metafóricamente de la infidelidad de Israel, muchísimo. Te has entregado a los ídolos, estás adorando a los otros dioses, y ahí se usa porneia, etc. Bueno, estáis ahí todavía despiertos, ¿no? Vale. Situación
entendiendo esto un poco, quería yo destacar un punto clave, que la situación, esto está también documentado, ¿vale? O sea, en la historia secular, de algunas mujeres repudiadas. Y es que cuando se producía el repudio, es decir, a la mujer, pues fuera, vete, se la veía como una pérdida de estatus. Si esto se imagina como en los pueblos de España antiguamente, ¿no? ¿No? Divorciada, expulsada, pues esto era peor. Marginación social, indigencia, pobreza. Sí que es cierto que había lo que se llamaba la ketubá, que es como una dote que tenían reservada, por si se producía la carta de repudio, se le daba a la mujer. Pero en la práctica, pocas veces o muchas veces no se podía ejercer o no tenía dinero el que la echaba, etcétera. Entonces, esto incluso hasta en las películas de Jesús, no sé si os dais cuenta que aparecen muchas señoras mayores mendigas, muchas mujeres. Y esto tiene esa base que muchas son repudiadas, ¿vale? De su contexto. A mí, por si alguien lo piensa, yo no dibujo estas cosas que traigo. Le pedí a la IA que me hiciera pues una mujer vestida del siglo I en la calle y tal, y aquí la IA falla porque me pone una mujer joven y guapa. Y esto no solía ser a las que repudiaban. Más bien eran personas mayores, y era de hecho común expulsar a mujeres que habían perdido su atractivo físico para cambiarlas por otras más jóvenes, como muchos actores de Hollywood, ¿no? Y, y además fijaos que esto de cambiarlas por mujeres más jóvenes da incluso más sentido al texto anterior que hemos leído, que decía, porque el que mira ya a otra mujer para codiciarla, fijaos que la advertencia anterior, cuando entra a hablar de la carta de repudio, ¿le veis más sentido ahora desde esta práctica? Bueno, para mí lo tiene. Le dice, pues ya es pecado que tú ya te estés fijando en otra y te estés planteando cambiarla a tu mujer como si cambiaras la chaqueta de invierno, ¿no? Era algo muy serio para Jesús. Y bueno, pues eso, mujeres que, como el matrimonio estaba concebido como algo súper funcional, pues era normal, dice, ya no me resulta atractiva, ya más que ayudarme, ya que hacer más, en lugar de hacer las tareas, casi la tengo que levantar yo de la silla. Y muchos las echaban a la calle, fundamontándose en una mala interpretación de la ley, del Deuteronomio 24, que decía, si tú ves algo que no es lícito, expúlsala. Y esto, insisto, hay mucha literatura de la época donde esta práctica se veía con cierta abundancia. Entonces, bueno, creo que yo quería destacar este punto de Jesús, que el Jesús está diciendo, esto que estáis haciendo es espantoso, esto no tiene palabra, esto es abominable, esto es repugnante, esto es una cosa que no tiene por dónde cogerse, esto no fue escrita la ley del repudio para esto. La idea original era que pudierais estar juntos, ¿no? Una sola carne, esa es la idea original de la creación, y aunque pudiera haber excepciones, pero no es esto, no es esta película egoísta y de desprecio y de injusticia que estáis creando. Y sabemos además por la historia, y esto es muy bonito, que muchas comunidades cristianas acogieron a las mujeres repudiadas, las integraron, y no las estigmatizaron, restauraron pactos fracasados, acogiendo y protegiendo a quien la sociedad desechaba. Así que yo creo que todo esto es un mensaje muy directo para todos nosotros en contra del egoísmo, en cuanto a qué debe fundamentar nuestros matrimonios, pero también todo tipo de relaciones, incluidas las que tenemos con la Iglesia. O sea, Jesús es más condenatorio y más radical que nunca con el tema de las relaciones utilitaristas y que no son empáticas y que no se ponen en la piel del otro. Y por supuesto, cuanto más comprometida sea la relación, no es lo mismo con la esposa, con el esposo, que con el hermano, pero cuanto más comprometida, mucho más grave es el romper este fundamento, porque si se rompe esto, el reino al final carece de base. No tiene sentido. La Iglesia es un club más, quien viene no ve la diferencia y se viene todo abajo. Por eso Jesús, tenemos que recordar esta mañana que es muy radical con todo esto. Y bueno, sé perfectamente, porque además me he tirado tiempo, me parece un tema muy apasionante, que el texto dice más cosas. Lógicamente por el tiempo, pues había que seleccionar, y más porque teníamos 3 textos. Pero yo me ofrezco, me daba cosa también dejarlo aquí,
con preguntas y con un coloquio más amplio sobre lo que Jesús puede decir de la carta del repudio. Así que el ofrecimiento es que aquellas personas, que me lo podéis decir por WhatsApp en estos días, que queráis tener algo más amplio, que podamos tener una exposición más completa y con coloquio durante un tiempo del desayuno. Domingo que viene, en 2 domingos, tenemos ahí el chiringuito de sermones, ¿no? Y podemos seguir hablando y completar. Así que decírmelo, e incluso si sale adelante lo pongo en el chat. Lo digo para, no sé, a mí se me ocurría como que era una idea chula que poder terminar un sermón y decir, pues si alguien quiere, en el momento del desayuno ampliamos el tema expuesto. Vale, así que ahí lo dejo a vuestro criterio. Termino con algunas reflexiones prácticas. Yo creo que ya he dejado algunas, que al menos para mí me eran muy significativas. Y es que la comunidad cristiana, viendo estos 3 textos en conjunto dentro del Sermón del Monte, pues creo que solo tendrá éxito si nos dirigimos los unos a los otros como imagen de Dios que somos, que lo sabemos en la teoría, sí, pero en la práctica se nos olvida. Y que dentro de un reino que asume la reconciliación como algo obligatorio, cuando vemos que hay una ruptura relacional, esto es un reto fuerte, lo es para mí, lo es para todos, que cuando algo se rompe, la huida no es la primera opción. Dios quiera que Eclesia sea un espacio en el que nos tratemos entre todos buscando la dignidad y la honra cuando nos relacionamos entre nosotros. Que sea una comunidad, pues eso, como la que Dios expone en el reino, que Dios inaugura un reino donde hay un principio irrenunciable, que no es mirar a las personas por interés, como recurso, y esto va más allá del objeto sexual, pienso yo, ¿no? A veces nos relacionamos o miramos a las personas como ¿qué me puede aportar a mí? ¿En qué me puede ayudar? Y cuando ya me ha ayudado y ya he sacado una información porque esta persona es abogado y me ayuda en esto, luego ya me olvido de la persona. Creo que el Sermón del Monte está poniendo detrás un interés genuino y no utilitarista en las relaciones. Dios quiera que esta comunidad pues crezca cada día como un espacio de sanidad, que era algo que los fariseos, muchos del público del Sermón del Monte no entendía, que la Iglesia es un espacio de aceptación y no de vergüenza, de reconciliación y de ayuda y de acogida. Dios quiera que Eclesia sea un lugar donde podamos acompañarnos en los procesos difíciles que todos vivimos, pero que sea con gracia, con empatía, con verdad, con misericordia y responsabilidad, como leíamos en el texto en el que Dios dice, yo soy Dios de fidelidad, pero dice de fidelidad y misericordia. Y que no caigamos, como hacían muchos de los intérpretes judíos, en simplificaciones agarradas a la letra, bajo legalismos que humanizan y que utilizan la letra para fines que realmente no fueron escritos. Así que no olvidemos que la calidad de nuestras relaciones no comienzan con lo externo, sino que ya comienzan antes con lo que cultivamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén.